Un saludo, estudiantes de la especialización en finanzas. Sean ustedes bienvenidos a este módulo de gerencia financiera. En el día de hoy vamos a hablar de algunas de las generalidades y del proceso de evaluación de dos de los instrumentos más importantes que existen en cuanto a temas de inversión y de financiación al interior de los mercados financieros. Alumnos, les hablo de los bonos como instrumento de renta fija y les hablo de las acciones como el principal instrumento de la renta variable. Así también queremos explicar de manera muy detallada el proceso para evaluar que tiene que ver con riesgo y rendimiento sobre el proceso de estos dos instrumentos financieros. Iniciemos hablando de los bonos. El primer concepto sobre el que vale la pena resaltar es que es una inversión. Básicamente, una inversión es una forma de uso del dinero cuyo fin es obtener una rentabilidad en periodos de tiempo seleccionados. Vale la pena aclarar que la inversión debe buscar proteger el capital de la pérdida de poder adquisitivo en el tiempo y lo hace pues a través de obtener rendimientos basados en los famosos costos de oportunidad que ofrecen los mercados. Otro concepto muy relevante pues es la definición de bono. Este título valor del mercado de renta fija que representa en términos generales el derecho de percibir flujos de pagos periódicos en el futuro y pues este bono se realiza de manera contractual a través de una inversión. Se resalta que estos instrumentos, los bonos, son emitidos tanto en el sector público como en el sector privado de los países. Algunas de las variables más relevantes a tener en cuenta cuando se invierte o se financia a través de los bonos son: primero, el tiempo de maduración, que es el tiempo donde finalizará el compromiso contractual adquirido al utilizar este tipo de instrumentos. El tiempo de maduración de los bonos puede oscilar entre 1 y 30 años según condiciones del contrato. Otro elemento relevante es el tipo de bono, entre los cuales encontramos los bonos ordinarios, las BOSEAs, que son unos bonos que se pueden convertir en acciones, los bonos de riesgo y los bonos sindicados. Un tercer elemento es la tasa de interés para su rendimiento, donde encontramos tasas fijas, tasas ajustables que se mueven a través del tiempo según condiciones económicas y tasas indexadas que utilizan elementos de modelos económicos como por ejemplo el DTF para poder anexar o la inflación y este elemento pues es muy relevante. También tenemos como parte imprescindible el cupón, que es el pago periódico pactado como rendimiento sobre el capital inicial que se invierte. Y finalmente están los costos de oportunidad, que son las condiciones que encontramos pues en los mercados y sobre los cuales debemos analizar y decidir para realizar inversiones en bonos. Entrando al proceso de evaluación de los bonos, se presenta un ejemplo práctico para identificar el proceso de evaluación de estos instrumentos. En él se propone calcular la rentabilidad de un producto describiendo su comportamiento de los flujos de fondos presentes durante el tiempo de maduración, que en este caso es de 12 años. El ejemplo inicia tomando el valor de compra o valor pagado por este bono, que es de 1.150 pesos. Pero hay que especificar que el bono tiene un valor de 1.000 pesos. Sobre este capital de los 1.000 pesos se calcula el cupón anual, que es del 7%. Es decir, que cada año se pagan 70 pesos de cupón o por rendimiento de este instrumento. Al final se recibe el capital invertido en el bono más el total de los rendimientos. Todos estos flujos se toman de manera conjunta y a través de Excel se les aplica pues la fórmula de la TIR o tasa interna de retorno para obtener así pues la rentabilidad de este instrumento, que en este ejemplo pues es del 5.28 efectivo anual. Bueno, muy bien, hablemos entonces ahora del otro instrumento. Lo primero, conceptualicemos sobre qué son las acciones. Son activos financieros que otorgan copropiedad sobre las empresas. A su vez, conceden deberes y derechos de tipo contractual.
Se conocen como instrumentos de participación y hacen parte, como ya lo mencionamos, del mercado de renta variable. Estos instrumentos otorgan beneficios sobre las ganancias corporativas, también otorgan beneficios sobre el valor de la empresa y por supuesto pues los beneficios contractuales que son los conocidos dividendos. Dentro de los elementos relevantes de las acciones tenemos que como producto de inversión de renta variable pues tienen un nivel de riesgo alto, ya que no existe garantía sobre el reintegro del capital invertido ni siquiera sobre los rendimientos futuros, como sí sucede y mirábamos anteriormente en el mercado de renta fija. Estos instrumentos no tienen tiempo de maduración, es decir, que se pueden tener de manera indefinida y pueden ser adquiridas por cualquier persona. Dentro de los tipos de acciones, pues hay tres grandes clasificaciones: las acciones ordinarias, las acciones preferentes y las acciones privilegiadas. En la parte final de este video, pues encontramos un ejemplo práctico sobre el proceso de evaluación de las acciones, el cual se enfoca desde dos perspectivas. La primera muestra el proceso para calcular el rendimiento requerido de unas acciones y la segunda se enfoca en calcular el precio de unas acciones. El slide que ustedes ven en este momento en pantalla, podemos ver las fórmulas que se aplican y las denominaciones de cada uno de sus componentes. En el siguiente slide observamos el cálculo y el desarrollo de las fórmulas vistas previamente, donde obtenemos el requerimiento esperado, que en este ejemplo puede ser positivo del 11.50 o negativo de menos 1.46%. Pues se pide que revisen las fórmulas cada uno de manera ahí interna y pues validen el proceso y los resultados. A continuación se calcula el valor de unas acciones, para lo cual se requiere conocer pues el valor de su dividendo y su tasa de rendimiento obtenido. De esta manera obtenemos el precio de una acción, que como vemos para este ejemplo pues es de 2.000 pesos. Con esta fórmula también se pueden calcular pues el valor del dividendo o la tasa de rendimiento si se conocen los otros dos valores. Al igual que en el ejemplo anterior, pues se pide validar con las fórmulas vistas durante el ejercicio.